Uruguaya, es el legislador del país, el abogado Francisco Jiménez. Preguntarle a él, bueno, ¿por qué vivimos de tumbo en tumbo? ¿Qué es lo que nos está pasando a los ecuatorianos? Ahora pues con más violencia, y la violencia pues de lado y lado lo que llega en un momento determinado a producir es más inconformidad, más heridas en lugar de unirnos. ¿Qué podemos hacer según su experiencia, abogado Francisco Jiménez? Buenos días. ¿Cómo está, querido Luis? Queridos amigos de Radio Morena, un gusto poderlos ver a los tiempos, aunque sea ya a la distancia, pero es bueno revisar siempre y regresar siempre por los espacios donde están los amigos. Bueno, lo vivimos en la Asamblea, ¿no? Lo vivimos en la Asamblea ya por el 2021, cuando ambos éramos legisladores y a veces teníamos que asistir al espectáculo de un país convulsionado y no era un espectáculo agradable. Muchos problemas que datan desde hace mucho tiempo de diferente índole, pues conspiraban en ese momento contra el gobierno del expresidente Lasso. Me acuerdo que yo como ministro de gobierno tuve que afrontar tres intentos de destitución del presidente. El uno pues en la calle con las marchas que se produjeron en el 2022, en junio del 2022, el otro en la asamblea, que ganamos la votación en la asamblea, la primera votación, y el otro inclusive en el Consejo Nacional Electoral, cuando un colectivo, entre comillas, ciudadano, presentó una petición para destituir al gobierno por incumplimiento del plan de gobierno. Entonces, gobernar es eso, ¿no? Es un desgaste permanente, es gerenciar también las disconformidades de la gente que no va acorde con lo que dice el gobierno y por eso creo que el ejercicio de diálogo y de procesamiento adecuado de conflictos, sabiendo que hay cosas en las que no se debe ceder, en otras en las que sí se puede ceder, en otras en las que tal vez se puede ceder, es un ejercicio permanente para poder gobernar. Más aún en un país como este, que como todos sabemos es un país fragmentado, ¿no? Con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes enfoques de la realidad y además diferentes realidades. Gerenciar esas inconformidades y esos criterios distintos, esas nuevas expectativas, esos nuevos pedidos de nuestro pueblo, porque usted como abogado que es, recordará que lo fundamental en los principios de la creación del Estado es darnos a todos bienestar. Y como el ser humano tiene pues inquietudes y sus necesidades son ilimitadas en un momento determinado, siempre va un pedido. A veces tampoco se puede cumplir exactamente lo que se ha prometido, otros no quieren cumplir y otros simple y llanamente, habiendo no prometido, hacen. Esas son cosas de la gerencia o gerenciar esas inconformidades para darle bienestar al país. ¿Qué opina usted? Sí, absolutamente. Y mire, a veces se pierde un poco la noción de las cosas, ¿no? Aquí en el país siempre hemos exigido esa visión del caudillo fuerte, del caudillo impositivo, del hombre que pega un puñetazo sobre la mesa y dice, carajo, así tienen que hacerse las cosas y se va a hacer así, 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 y al que no le gusta que vea qué hace. Pero si revisamos la historia, los caudillismos han tenido problemas, ¿ah? Y no siempre han terminado bien. Miremos lo que pasó con Velasco Ibarra, con tantas veces que fue destituido, con García Moreno, la forma en que terminó, con el mismo Eloy Alfaro, que encabezó la Revolución Liberal y después fue ejecutado por una turba enardecida en Quito, y ejemplos más recientes con lo que sucedió con el ex presidente Correa, que está en el exilio, y con otros ejemplos de personalidades fuertes que han hecho de un mandato un ejercicio fuerte de poder, pero que finalmente las condiciones del país han terminado produciendo otros resultados. Yo creo que tenemos que aprender a leer de la historia y me parece que finalmente la democracia y sus diferentes resortes de pesos y contrapesos termina también ofreciendo escenarios de salida. No hay que olvidar que los mandatarios son eso, mandatarios. El mandante es el pueblo. Y si uno es mandatario, además de tener su propio criterio, tiene que también incorporar de forma organizada, porque esto, como digo yo, no es la democracia ateniense, tiene que incorporar los otros criterios, las opiniones de la gente que piensa distinto, las necesidades que tienen los pueblos en los sectores más recónditos del país y muchas veces de los más maltratados. Eso es gobernar.
Y debe hacerse con un método, con un seguimiento, con una forma de ejecución y también con límites, porque el Estado no es una piñata que uno la golpea para que se le repartan caramelitos a todo el mundo. El Estado tiene normas, tiene reglas, tiene límites. Cuando nosotros estuvimos en las mesas de diálogo, después de ese ejercicio brutal que significó soportar unas marchas con 50.000, 60.000 personas en la calle, 8 provincias convulsionadas, costa, sierra y oriente con problemas, 250 recortes en las vías todos los días y darle y de nuevo desbloquear las vías para que la gente pueda transitar, a veces hasta con tacos de dinamita recibían a la policía y a los militares en la zona sur del país, en Azuay, en Cañar. Después de lo que significó eso, finalmente se pudo celebrar el Acta por la Paz y entrar en un proceso de escucha, más que de diálogo, de escucha de cuáles eran todas esas reivindicaciones que se expresaron en esa marcha y arrojar un proceso con base en esas 10 peticiones de 218 acuerdos y 44 desacuerdos. Pero es que no es que se amplió la medida, sino que se escuchó al pueblo y fue como una especie de catarsis colectiva las necesidades de diferente índole que había en los distintos territorios. Y finalmente eso arrojó un banco de información que me parece que hoy por hoy, inclusive con algunas adaptaciones y con algunas limitaciones, tiene también su utilidad, sobre todo a la hora de resolver los conflictos, ¿no? De grandiosidad, de saber escuchar es que lo hace distinto a los mandatarios en el país. Algunos que han preferido caerse antes que oírse o no salir reelectos, antes que matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Antes que confrontar. Otros que confunden a ese gran político habiloso como es Maquiavelo, y otros que dicen, bueno, el poder hay que ejercerlo con fuerza, a veces hasta con brutalidad, para hacerse entender. No entienden cuál es el principio de todo esto, ¿no? Así es, así es. Yo recibí muchas críticas por el tema de las mesas de diálogo en junio de 2022, muchas, algunas hasta con insultos importantes, pero es así. Nadie le pone a uno una pistola para que se siente en un espacio de poder. Uno va porque quiere, o porque tiene sentido del deber, o porque tiene compromiso con la gente, o porque tiene un criterio de servicio público y quiere solucionar problemas y se considera capacitado. Y son puestos muchas veces ingratos, porque se reciben críticas, inventos, cuestionamientos, a veces hasta actitudes maledicentes y a veces hasta atentan contra la vida de los mandatarios, porque todos sabemos en la historia el caso de una cantidad de presidentes y jefes de Estado respecto de los cuales se ha intentado asesinarlos y a otros lamentablemente se los ha asesinado, sin ir muy lejos, lo que sucedió en Durán, con el alcalde electo de Durán, que atentó a un grupo delincuencial contra la vida de él y lo obligó inclusive a despachar desde la clandestinidad. Entonces, el poder no es una cosa sencilla. Y no es una cosa que se administra para dejar contento a todo el mundo. Como decía Steve Jobs, para eso uno pone una heladería. El poder es difícil, exige sacrificio, exige compromiso. Y parte de ese sacrificio y de ese compromiso es escuchar, inclusive cuando no se está de acuerdo. Yo sé que no somos un país que le gusta mucho esto del consenso, ¿no? Que lo ven como una cuestión de débiles, de gente que no tiene carácter, de gente que no le gusta, como digo yo, pues, meter un carajazo y decir, no, carajo, las cosas aquí se van a hacer así. Yo sé que a veces la ciudadanía pues espera otra cosa y ve estas posibilidades como cosas que suceden tal vez en Europa o ni siquiera en Estados Unidos, porque ahora pues con Trump la cosa es un poco distinta, pero en países que manejan otro tipo de estándares. Pero casualmente esos son los países que progresan, porque esos son los países que salen adelante. Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, países que han logrado mejorar estándares de vida para la gente, países que respetan las reglas del juego institucional, países en donde, ok, estamos en desacuerdo y vamos a manejar los conflictos de esta manera, pero los procesan de otra forma. Y nosotros, pues, aquí seguimos un poquito reciclando los problemas, ¿no? Y yo creo que parte de eso es, aparte de querer empezar de cero y no utilizar la información de la cual ya se dispone, parte de eso también es a veces la necesidad de pensar que uno es el dueño de las respuestas, de todas las respuestas, y que inclusive el hombre más humilde, ese que está allí barriendo en la esquina, o el que tiene su tiendita de caramelos,
o el que hace de taxista todos los días no tiene algo que decir. Y vaya que tiene algo que decir, porque es la gente que está todo el día en contacto con la realidad. Y a veces esa realidad es muy dura, como todos sabemos que ha sucedido, por ejemplo, acá en nuestra ciudad. Horas 48 minutos. Un abrazo cordial, doctor Francisco Jiménez. Y quiero saludar y celebrar su postura. Una Querido postura cuando Roberto, se estamos. es funcionario público, cuando es servidor público. Y desde la égida de un análisis de la opinión, cuando se está fuera de la misma. Ex gobernador de la provincia de Guayas, ex ministro de gobierno. Y fundamentalmente, doctor Francisco Jiménez, algo que se ha vuelto, se ha empoderado, no sé de qué forma, de qué manera. Esto de denostar una práctica como un deporte nacional, por el hecho de pensar distinto. Allí está postrada la sociedad, en discusiones estériles. Y ese cúmulo de necesidades insatisfechas, el ministro de gobierno, en un determinado mandato, ya el pueblo ecuatoriano, al elegir a un presidente, tendrá el presidente que escoger a la persona de confianza. Y lo hemos visto a usted actuar en todos esos aspectos. Una pregunta puntual: ¿cómo articular y saltar esa brecha de hacer efectiva gobernanza, efectivas políticas públicas? Porque ese es el ministro de gobierno, hombre o mujer. Esa es la labor que debe de cumplir. Y en muchas ocasiones, para muchos, les es incómodo. El inhábil, el político rastrero, el que busca cualquier otra cosa, menos el bien común, doctor Francisco Jiménez. La ley es incómoda. Respetar la ley es incómodo. A veces a mí me han dicho, no, mira, qué talento el de ese político o el de esta persona, qué talento. Sí, le digo, pero no tiene escrúpulos y así es fácil tener talento. Pues cuando uno, por ejemplo, usted juega Risk, que no sé si lo habrá jugado, pero es estos jueguitos en los que uno pues mete las fichas y trata de conquistar otros países y es chévere porque uno arroja los dados y va avanzando y es chévere. Cada continente tiene un valor y cada país tiene un valor, entonces uno va avanzando. Pero hasta en el Risk uno tiene que someterse a unas reglas del juego. Y si las viola, ya no hay juego. Entonces a veces cuando nos han dicho, no ahora, sino antes, de este tal o cual político que es talentoso, que mira cómo hace las cosas y mira cómo se mueve, sí, pero cuando no tienes límites es fácil ser talentoso. Cuando no hay nada que te constriña o cuando no tienes la intención de respetar la Constitución, es fácil ser talentoso. Lo difícil es cuando tienes que respetarla. Lo difícil es cuando estás circunscrito al marco de la ley. Lo difícil es cuando hay que tomar decisiones y algunas de esas significan un no por respuesta porque simplemente no se puede hacer. En eso consiste el arte de gobernar. Yo creo que cuando uno va y se sienta a un puesto, lo primero que tiene que leer es la ley para saber qué es lo que se espera de ese puesto, porque cada espacio tiene un estatuto. Como gobernador o como asambleísta con el Código Orgánico de la Función Legislativa, o como ministro de gobierno, o en cualquier espacio de decisión que uno esté, debe haber una norma, cuya base es la Constitución, pero que también se deriva en otra normativa. Y luego de hacer eso, hay que trazarse los objetivos de una gestión o de un mandato. ¿Por qué quiere uno ser recordado? Algunos lo llaman pomposamente el legado, pero más que el legado es cuáles son los propósitos por los cuales estás en ese puesto público. Porque no ha de ser para calentar un asiento, ni tampoco para recibir un sueldo, o para estar todo el tiempo recibiendo órdenes y ejecutarlas. Ha de ser para plasmar alguna idea sobre la función pública. En mi caso, en un momento determinado, cuando yo estaba en el Ministerio de Gobierno, definí que en lo que me iba a concentrar era en el acercamiento con las organizaciones sociales y en el acercamiento con los más desposeídos. Así como cuando estuve de gobernador, definí que en lo que me iba a concentrar era en el tema de la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos. Y en eso se concentró mi gestión. Entonces uno tiene que definir qué es lo que piensa dejar después de que salga. Y tercero, no hay que ponerse tapones en los oídos. Por último, para los que tienen problemas para dormir, se los pondrán cuando vayan a acostarse en la cama y en la noche. Tapones en los oídos para no oír el ruido de afuera. Pero cuando uno esté en un cargo no hay que ponerse tapones en los oídos. Hay que limpiarse bien las orejas y escuchar a la gente. Y decidir en función de esos criterios. Y creo que respetando la ley, teniendo claro para qué va uno a un cargo en términos de servicio público y sabiendo escuchar a las personas, pues hay muchas cosas buenas que pueden salir de ahí. Aquel tiempo. Hoy estamos convocados a una consulta popular.
se busca una constituyente, criterio del doctor Francisco Jiménez, para que haya la otra fase después de aspirar a gobernanza, gobernabilidad en una sociedad. Bueno, primero tenemos que saber qué constituyente. Yo estoy a la espera de un pronunciamiento oficial del gobierno que nos diga para qué vamos. ¿Cuál es la idea de texto que tiene previsto el gobierno? Porque sabemos cuál puede ser la idea que tienen previstos otros grupos, que tienen sus propios intereses, traer a su gente, ver cómo manejan las cosas. Pero a mí me interesa saber cuál es la idea constituyente que tiene el gobierno. Porque si no fuese así, entonces estaríamos tal vez ante un cheque en blanco. Y ya no hemos tenido 21 cheques en blanco, pero sí 21 intentos de pacto social. Mire aquí, por lo único que no hemos pasado, gracias a Dios, es ni por el fascismo ni por el comunismo. Pero todo hemos tenido, de centro izquierda, de centro derecha, más liberales, más conservadoras. Hubo una carta hasta que instauró oficialmente nuestra religión católica como oficial dentro de todo el país. Otras se decantaron por la versión laica, otras se les llamó la Carta de la Esclavitud, otras incorporaban el Senado, otras incorporaban la bicameralidad. De todo hemos tenido. Hemos intentado todo. Y hasta ahora tenemos algunos problemas. La constitución que tenemos ciertamente tiene problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un permanente saboteador de la institucionalidad del país. Otro tema es que el planteamiento económico que está en la Constitución de Montecristi no permite que el Estado pueda salir adelante. Por ejemplo, hay que tener un replanteamiento desde mi punto de vista de todo el enfoque de sectores estratégicos para permitir que el capital privado pueda incidir en esos sectores estratégicos, o reformas aquí hemos convertido en una discusión sacrosanta el tema del contrato por horas. Y si usted va afuera, en cualquier país, a discutir dogmáticamente el tema del contrato por horas, van a pensar que está loco. ¿Y este señor de dónde salió? Ya el contrato por horas es un tema recontra superado. El que quiere contrata por horas y el que no quiere no contrata y listo, se queda sin trabajo o tiene otras opciones de trabajo. Pero aquí, como convertimos en tótems discursivos algunas discusiones que en otros países pues son verdaderamente traídas de los cabellos, hemos considerado que ese es un tema medular, pero la realidad es que nuestra economía no funciona. Tanto es así que de afuera no invierten en el Ecuador. Entonces algo tenemos que hacer ahí. Y son algunos ejemplos de por donde podría ir una asamblea constituyente. Pero el gobierno tiene que decirnos cuál es su visión, porque es él el que la está proponiendo. Y en función de esa visión tendremos que tomar una definición de si nos conviene irnos por el camino de reformar lo que ya tenemos, que ciertamente tiene problemas, no es perfecto, pero ahí está. O optar por algo nuevo, la 22ª ocasión, y ver si es que eso que nos proponen es mejor que lo que ya tenemos. Esa 12ª constitución o 13ª vendría a ser 23 constitución, contando la constitución quiteña de 1812 y la de 1820, la de Guayaquil. Pero más allá de aquello, yo creo que definitivamente hay que diferenciar, ¿no? Algunos que se creen que los han elegido emperadores, otros que se dedican a ser chichobelos allá en la presidencia de la República, otros que quizás no les preocupa, otros que se dedicaron a la farándula y otros que no les importa. Pareciese que el adulo los confunde a los expresidentes de la República o los ha confundido. Pero hay que distinguir. Usted en su experiencia, y es bastante joven, ha tenido pues un comportamiento muy tolerante y muy de escucha, y eso es fundamental. Entendiendo que el poder no es mío en particular y que no es una hacienda propia y que no es mi domicilio, sino una administración pública, una administración en nombre de otros que nos han otorgado el gran honor de administrarla. Frente a eso, ya que no tenemos cosas claras en nuevos planteamientos constitucionales, ¿qué plantearía usted? Para Asamblea Constituyente. Sí. Si es que la decisión del pueblo ecuatoriano es ir a una Asamblea Constituyente, yo plantearía 3 ejes que para mí son fundamentales. El eje institucional, para tener un sistema de pesos y contrapesos mucho más claro que el que tenemos actualmente. Dicen que la función electoral pues, es un poder, pero claro, de algún lado tiene que emanar y por eso se la considera así y no debe emanar de ninguno de los 3 poderes clásicos. Así que para mí es como un híbrido la función electoral porque no es propiamente un poder, pero se basta sola.
Yo eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana, definitivamente, y pondría los puntos sobre las IES y decir las cosas como son. Las autoridades más importantes del país se las escoge entre el presidente de la República, el Congreso, o como se lo quiera llamar, la Asamblea Nacional, y bueno, la Administración de Justicia que de alguna manera tendrá algo de participación en ese proceso de selección. Pero la trilogía de los tres poderes tradicionales me parece que termina siendo mucho más eficiente y mucho más clara que lo que tenemos ahora. O sea, el primer eje sería institucional. El segundo, como ya lo mencioné, el eje económico. El eje económico es fundamental para el país. Entender cómo podemos desatar nuestras fuerzas productivas y lograr ser eficientes económicamente en una suerte de pragmatismo desarrollista aquí dentro del Ecuador, me parece también que es fundamental. El impulso de la iniciativa privada, la colaboración complementaria del Estado en el ejercicio de las actividades económicas tiene que tener un enfoque claro en un nuevo diseño constitucional. El segundo eje económico. Y el tercero, el que tiene que ver con seguridad. Hay algo que hay que hacer en seguridad. No nos olvidemos que el epicentro de la actual crisis es carcelario, pero ese es el epicentro de la actual crisis. Hay que ver cuáles podrían ser los epicentros de las próximas crisis, porque seguramente que habrá, si la gente va a seguir viviendo y el Ecuador va a seguir existiendo, esperemos. Entonces trabajaría también un eje en materia de seguridad que nos dé una mano para tener un sistema más eficiente, respetando todo el esquema de derechos humanos en el cual ha venido navegando el Ecuador con sus aciertos, con sus problemas, pero somos parte de un sistema interamericano del cual difícilmente se puede hacer tabla rasa. Eso no quiere decir que no podamos ser eficientes en la lucha contra la delincuencia, decidida y con colaboración internacional, sobre todo los países que más han tenido que bregar en este asunto. Entonces, yo creo que en esos tres, el institucional, el económico y el eje de seguridad, si dependiera de mí, armaría un proyecto que tenga sentido desde el punto de vista de una nueva Asamblea Constituyente. Mañana queremos agradecerle a usted su presencia telemática, abogado Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. A propósito de estos temas trascendentales, el Ecuador necesita sin duda alguna un consenso. Necesitamos resolver. El paro nacional llegó al día número 23 y en medio de eso una convocatoria a referéndum y consulta popular 2025. Ojalá la próxima nos visite presencialmente. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y siempre un gusto, y próximamente estaré por allá para el cafecito y el pan. Lógico. Con más ustedes en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Muchas Así gracias. será. 8 de la mañana con 1 minuto Un en abrazo. Radio Morena, la gigante del Pacífico. Fue el abogado Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. 8 con 1 minuto 40 segundos. Momento de consejos comerciales. Ya volvemos con más.